me invitaron, o me invitasteis, para 2 domingos tratar el tema de la reforma, y entonces lo vamos a dividir de la siguiente forma. En este primer domingo, como veis ahí, vamos a hablar del origen de las iglesias evangélicas. Fijaros que yo espero que al final de la predicación o del tema veréis el por qué no he puesto protestantismo. Vendría a... bueno, ya lo veríamos. Y la semana que viene lo que veremos en el punto 2 será las iglesias evangélicas en España. Con lo cual tendremos entre los 2 domingos una visión más o menos general que creo que es de lo que se trata. El contenido fundamentalmente es histórico, pero desde luego le vamos a dar una orientación que sea de forma más, diríamos, espiritual o que nos inspire o inspiracional, ya que estamos en un culto de domingo. No es tampoco una sesión de estudio que se puede dar en cualquier otro momento. Y por eso yo quisiera empezar, cuando demos las conclusiones, veréis aún más el porqué de esta lectura de 3 versículos, Primera de Pedro 1 del 3 al 5, y que creo que orienta bien el tema que vamos a tratar. Fijaros todo lo que dice y el significado profundo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, ahí está la base de la reforma, su gran misericordia, y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Herencia que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Bien, cuando hablamos del origen de la reforma, tenemos que entender el porqué de la reforma. Y creo que estos versículos ya nos lo aclaran bastante. Y ese origen de la reforma se produce, como todos sabéis, en el siglo XVI. Digo todos sabéis porque hace muy pocos años se celebró el 5º centenario del inicio de la reforma. Pero, sin embargo, cuenta con precedentes medievales que serían muy claros en cuanto a su contenido ideológico y doctrinal. Si nos remontamos en el tiempo, sin duda alguna, el más antiguo sería en el siglo XII, hacia 1170, fijaros que estamos hablando varios siglos antes de Lutero. Se inició el movimiento de los valdenses. Fijaros en el escudo valdense, el texto que tiene tan significativo: la luz brilla en las tinieblas. Nacieron en Francia, en la zona de Lyon, fueron perseguidos, se extendieron por Suiza y de ahí pasaron al norte de Italia. Pero fijaros la afinidad, cuando leemos sobre los valdenses, que tienen con la Reforma, que cuando ésta se inició en el siglo XVI, el movimiento valdense se adhirió directamente al reformado. Y hoy es una iglesia evangélica más. Con lo cual vemos que varios siglos antes algo estaba ocurriendo que ya se iba en esa dirección. Si saltamos al siglo XIV, un siglo y pico largo antes de Lutero, John Wycliffe en Gran Bretaña, en el Reino Unido, le está dando gran importancia a la Biblia, su traducción a la lengua vernácula,
y la necesidad de ser leída por el pueblo. Y si saltamos un poquito más adelante, aquí ya tenemos un claro precedente de Lutero que influyó en alguno de los aspectos de su vida en Lutero. John Hus, en el centro de Europa, en la zona de Bohemia, Chequia, lo que fue en su día Checoslovaquia, la zona de Chequia, también planteó un conjunto de doctrinas que mostrarán claramente lo que luego va a ser la Reforma, con un punto grave para John Hus. Justo casi 100 años antes de Lutero, pensar que lo inicia en 1517, pues en 1415, un poquito más de 100 años antes, fue quemado en Praga por sus doctrinas. Y esto va a incidir luego en Lutero. Mirad, cuando se habla de las causas de la Reforma, yo he oído incluso a compañeros que se dan razones realmente que te llaman la atención. Sí, eso se inició porque la nobleza alemana no quería que el dinero saliera para Roma y como se querían quedar con todo eso, pues entonces ahí inició la Reforma. Vamos a ver, un movimiento, si somos serios, primero religioso y espiritual, y en segundo lugar, de tal envergadura y trascendencia en el tiempo, no puede tener su origen en un fenómeno como puede ser los requerimientos de la nobleza económicos, de la nobleza alemana. Que luego eso colabore en el triunfo, pues sin duda alguna. Hay un conjunto siempre de causas, pero tiene que haber algo más profundo. Y cuando tratamos de analizarlo, sin duda alguna, nos vamos a lo que sería el final de la Edad Media. Mira, yo repasaba este librito, que como podéis ver es del siglo pasado, muy interesante, Los fundamentos del mundo moderno. La Edad Moderna va, para el que no lo tenga más o menos claro, del siglo XVI al XVIII. Y los fundamentos de ese mundo moderno habla de la Reforma, sus causas, etc. Y ahí yo hace ya años leí algo que os puedo decir que en toda la bibliografía que he leído sobre la Reforma cada vez se insiste más. A finales del siglo XV, alrededor del 500, había un sentido en toda Europa de que había que reformar la Iglesia y cambiar muchos de los aspectos a los cuales se había llegado en la Iglesia de la Edad Media. Claro, y nos preguntamos, ¿en qué sentido? Frente a ese racionalismo tomista que ahora vamos a ver, ahí pone al tomismo de Santo Tomás de Aquino, sacramentalismo, el ceremonialismo, que es lo fundamental para ser buen cristiano. Se había desarrollado una piedad que se denominaba moderna, que le daba más importancia a lo que el individuo podía tener en su relación con Dios que a las obras externas que pudiera hacer y desde luego el cumplir sacramentos y ceremonias para ganarse el cielo. Algo que yo a la generación superior a la mía he oído más de una vez. Cuando alguien está haciendo algo que es bueno, se está ganando el cielo. ¿Realmente se puede ganar el cielo por nuestros esfuerzos? Eso es lo que se planteaba esa piedad moderna. Pero como todos sabéis, la estructura eclesiástica del catolicismo a lo largo de los siglos medievales había llegado a un punto álgido en el siglo XIII, pero muy metido en la estructura feudal. Funcionaban los príncipes de la Iglesia como señores de la nobleza, señores nobiliarios. Claro, un campesino no podía llegar a ser obispo o arzobispo, normalmente en la Edad Media.
sino tenía que ser de sangre noble. ¿Entendido? Y ante esa situación de crisis que está teniendo el feudalismo, el desarrollo de las ciudades, de las universidades, al final de la Edad Media, la iglesia la iglesia occidental, muy metida en esa estructura, se resiente igual que los principios del feudalismo y genera muchas críticas en aquel momento. ¿De qué tipo? Literarias. El libro de Buen Amor del arcipreste de Hita en España, que critica, ¿qué critica? ¿Algunos recordáis alguna canción que en la época de la transición se cantaba con letra del libro del arcipreste de Hita? Y tener dinero es mucha bendición. Ganarás el paraíso, comprarás la salvación. Do hay mucho dinero, hay mucha bendición. ¿Os suena esto? Pero claro, eso quiere decir que a más dinero que tengas, más fácil será que entres en el cielo. Todo esto genera críticas. ¿Cómo puede ser? Decía el mismo arcipreste de Hita en un momento determinado. Yo he oído a muchos curas o clérigos en sus reflexiones desechar el dinero, pero al final por dinero ofrecen las misas, las oraciones y los ayunos. ¿Entendéis? Todo esto está levantando a final de la Edad Media críticas, genera conflictos. Como todos sabéis, hacia el final de la Edad Media, el papado se traslada a Aviñón. Ahí tenéis el Palacio del Papa en Aviñón, Francia. Y en toda esa situación surgen dos papas, tratando a comienzos del 15 de solucionarlo. Hay hasta un tercer papa. Os sonará Peñíscola y el castillo del Papa Luna. Pues bien, ¿cuál es el problema? ¿Que hay tres papas? Bueno, no. En la mentalidad de la Edad Media eso es muy grave. ¿Por qué? Porque uno es común al otro. Y resulta que si yo estoy con un papa falso, todos los sacramentos que da, porque son imprescindibles para entrar en el cielo, ese papa y el territorio que lo acepta no son válidos. Y por lo tanto no puedo entrar en el cielo. Claro, se le cruzan los cables a mucha gente en aquel siglo XV y empiezan a surgir, a multiplicarse grupos disidentes como los que hemos citado antes, o incluso veremos la semana que viene en España, una década y pico antes que Lutero, ya hay un movimiento que plantea unas ideas muy similares a las de Lutero con otras palabras, pero en el fondo leyendo dices, es que esto es lo mismo, solo que donde pone la fe Lutero, estos hablan del amor de Dios, que si no llega a tu vida, no sirve de nada todo lo que puedas hacer. Bien, la Reforma en ese sentido no intenta, en ese contexto de que se necesita unos cambios, no quiere o no pretende inicialmente crear una nueva iglesia. El problema es si se aceptará o no. Pero el objetivo es reformar desde dentro la iglesia medieval. Y ahí, desde luego, coinciden muchas personas en el Renacimiento. No podemos desligar la Reforma de la cultura dominante en aquel momento, que es el Renacimiento. Ahí tenemos algo de arte y ponemos a uno de los humanistas más destacados, que quería reformar la iglesia, pero no se llegó a salir nunca de la iglesia medieval. Erasmo de Rotterdam. La cuestión, hermanos, es que entre el humanismo renacentista, los humanistas son los intelectuales, leyendo sobre el humanismo renacentista hay dos grandes tendencias. Una que quiere desligarse de la religión, pero otra muy importante, que son personas creyentes, religiosas, que buscan a Dios con mayor o menor sinceridad, pero tratan de implantar esos principios que destaquen la personalidad del hombre, que respeten al hombre, que el hombre no sea solo algo secundario en una iglesia, que es lo que debe de
prevalecer como mucho. Pues bien, entonces hay la mayoría de los líderes, dirigentes, destacados reformistas del siglo XVI eran en ese sentido humanistas. Y dentro del humanismo se desarrolla un principio. Se ve a la Edad Media, o los siglos de lo que llamamos Edad Media, como algo oscuro, que hay que superar, que deberíamos de retornar a los principios del mundo clásico, que siempre se ve en la Edad Media como más desarrollado, para crear un mundo moderno. Pero claro, ahora traspasar eso a la cuestión religiosa. A ver, yo leo las Escrituras. Muchas de las cosas que me dice la iglesia que ha salido de la Edad Media, entonces surge ese nombre, no están en las Escrituras. ¿Por qué no vuelvo a las Escrituras originales? ¿Por qué no vuelvo a la iglesia primitiva para crear una iglesia de mi tiempo, basado en aquello? Es un principio claramente renacentista. ¿Por qué no triunfó en la Edad Media eso? Porque no había una cultura, una sociedad que fuese capaz de aceptar esas situaciones. Pero en el Renacimiento sí, porque efectivamente se está diciendo eso. Hay que crear un mundo nuevo, pero apoyado en lo que eran los valores grecorromanos que habían fundado la civilización occidental. Bien. Origen y desarrollo, este es el contexto en el cual va a surgir la Reforma y se va a imponer, va a triunfar, en parte no definitivamente, no al 100%, pero en la historiografía distinguimos siempre entre esas causas de fondo que explican que un movimiento puede triunfar y la causa directa o la cerilla que enciende todo. ¿Entendido? Así que en ese contexto de ver la necesidad de cambiar, ¿qué ocurrió que pudiera iniciar la Reforma? Y es entonces cuando acudimos al 31 de octubre de 1517 y pensamos sin duda alguna en la figura de Lutero. Para nosotros no es ningún santo, ni nadie al cual le tengamos que pedir nada, pero sí que de alguna forma con él se inició un movimiento cuyas doctrinas aceptamos. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ocurrió? Como sabemos, tenía una formación humanista y universitaria. El duque de Sajonia había fundado en la ciudad de Wittenberg, donde tenía el conjunto palaciego, una universidad. Y Lutero, como él decía, el duque de Sajonia, Federico el Sabio, era uno de sus profesores. Y por lo tanto lo tenía que proteger, a pesar de lo que fuera. Es un profesor de mi universidad y como tal yo lo tengo que proteger. ¿De acuerdo? Pues bien, Lutero era un personaje que además de esto había estado leyendo la Biblia, obviamente en aquel momento en latín, y hubo una epístola que le llamó enormemente la atención, la epístola de San Pablo a los romanos. ¿Por qué? Porque ahí descubre, frente a sus esfuerzos que no le acaban por satisfacer, no llega a encontrar paz en su vida, que sus esfuerzos se la den, descubre en la epístola a los romanos que la justicia viene de Dios. No soy yo el que debo conseguir mi salvación, sino que Dios, como hemos leído también en Primera de Pedro, es el que ha tomado la iniciativa de mi salvación. Y a mí lo que me toca es creer en el Señor Jesucristo
y en la obra que ha hecho. Claro, en un momento determinado un biógrafo de Lutero dice que tras descubrir esto dijo, Señor, los cielos se me han abierto. Yo entiendo como cuando cada uno de vosotros se ha convertido, se convirtió, que de alguna forma lo principal es la paz que llega a tu corazón. Y en ese sentido entendemos perfectamente el porqué de la expresión de Lutero. Y en el caso concreto, esto también es muy conocido, que lo habréis visto en las películas, se estaba predicando en Alemania las indulgencias. Y las indulgencias era una cuestión realmente como tantas de lo que acabamos de decir. Si tú tienes dinero podrás comprar muchas y lograr la salvación tuya y de tus familiares y sacar a almas del purgatorio para ir al cielo. Pero Señor, si yo no tengo dinero, me podría contentar con comprar una indulgencia y baratita para que me queden menos años de purgatorio. ¿Entendéis? Claro, para un humanista del siglo XVI, esto es un escándalo. Lo que tiene que haber es un verdadero arrepentimiento interno. Y a partir de ahí, lo que tú hagas, des, lo que sea, bendito sea el Señor. Pero la salvación viene de Dios, no por lo que yo pueda comprar o dejar de comprar. Y efectivamente, él puso un 31 de octubre, que de ahí viene lo que es el día que conmemoramos la Reforma de 1517, sus 95 tesis. Vamos a explicar esto porque yo creo que es desconocido. ¿Por qué las colgó? ¿Y qué es lo que colgó? A ver, no había ninguna doctrina contraria a Roma en las 95 tesis. No había nada de eso. ¿Qué es lo que escribió Lutero entonces? Lo único que escribió fue una denuncia sobre las indulgencias y qué es lo que se debería hacer realmente. ¿Por qué 3 años después lo excomulgan? ¿Porque había ido en contra de alguna doctrina? No, porque había ido en contra del bolsillo de Roma, que estaba construyendo para entonces la Basílica de San Pedro y necesitaba mucho dinero. Y efectivamente esto rompió todas las situaciones porque lo principal no era lo que la palabra puede decir, sino el dinero que yo necesito. Es como si yo os dijera, si me dais dinero podéis entrar en la capilla, si no, ahí tenéis la puerta. Pero entonces, ¿a qué reducimos la fe? ¿Entendido? ¿Y por qué hay? Vamos a ver, un error que suele haber es que se dice, y esto lo decimos siempre en el curso del máster de la ERE, se dice, y las clavó en la catedral de Wittenberg. Y uno dice, claro, es que es la catedral. Bueno, Wittenberg es una ciudad pequeña y no tiene catedral. No tiene catedral porque no tiene obispo. Y lo que os digo no es que lo haya leído, es que estaba en Wittenberg. Wittenberg lo único que tiene en la plaza central es la iglesia mayor y luego en un extremo del pueblo, a las afueras, está el conjunto residencial del duque de Sajonia. Palacio, iglesia, que en inglés le llaman Castle Church, es decir, la iglesia del castillo. En realidad es la iglesia del palacio. Bien, ¿por qué las clavó en esa puerta que hoy son, como podéis ver, de bronce y están grabadas las 95 tesis? Eran en su día de madera. ¿Por qué las clavó ahí un 31 de octubre? Al día siguiente es el día 1 de noviembre, el día de todos los santos. Y se reunía el duque de Sajonia con todas las autoridades del ducado, el claustro de la universidad, alumnos, etcétera, a oír misa, el día 1. Así que el día anterior pone ahí las tesis con una idea. Abramos un debate en la universidad para ver qué consideramos sobre las indulgencias. Y claro, como la imprenta ya se había inventado, ese tema en días se extendió por toda Alemania y generó el revuelo que generó. Bien,
vamos a ir saltando, o vamos a saltar, aspectos que continuaría y que podéis ver en cualquier película o leer sobre Lutero, como la dieta de Worms, esa es la catedral de Worms, su secuestro, entre comillas, a la derecha, en el castillo de Warburgo, y allí, en una de las dependencias, la que tenéis en el centro, zona inferior, él traducirá la primera Biblia al alemán. La va a traducir, la puertecita es pequeña, yo que no soy muy alto, tengo que agachar la cabeza para entrar, así que los que sois más altos, prepararos y sobre todo no llevéis tacones, porque tendréis que agacharos mucho para entrar. Saltamos aspectos de la biografía y vamos a ir a lo que realmente nos podría interesar en un culto. ¿Y qué de la doctrina que en todo este tiempo fue madurando y que es la base y el fondo común de la reforma evangélica? Y entonces diríamos lo siguiente. Mirad, primero de todo, somos iglesia porque nos entroncamos con la iglesia primitiva y aceptamos la mayor parte o toda la declaración conciliar hasta, atención, que esto también se ha celebrado este año, el concilio de Nicea, la conmemoración del año 325. Si leéis el símbolo o credo de Nicea, yo recuerdo que en Torres Quevedo entrabas y a la mano derecha estaba ahí el credo de Nicea. Y decías, fíjate, pero es que lo lees y dices, sí, yo creo en eso. El credo de Nicea se centra en la Trinidad y sobre todo en la obra de Jesucristo para nuestra salvación. Hasta ahí, católicos y protestantes estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Esa sería una base. Pero, como todos sabéis, lo que realmente supone el fondo común de la reforma que aceptamos todos los evangélicos son las 5 solas. Arriba tenéis el monumento a la Reforma en Ginebra, a la derecha, en la zona inferior, veréis la Biblia original que tradujo Lutero al alemán. Vamos con las 5 solas, muy rápidamente. Primero, sola fe. ¿Qué supone para nosotros la sola fe? Que la obra para nuestra salvación la llevó a cabo Cristo. Es su obra la que nos permite alcanzar la salvación y no nuestros propios esfuerzos. Las obras deben ser un fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida, como dice al final, que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Pablo en Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Os podéis imaginar? Mira, yo tengo mucho dinero, me he pagado la salvación, he pagado también parte de la construcción de algunas iglesias, soy muy reconocido por el clero, así que puedo ir. Oh, todo lo que ha hecho. ¿Serviría de algo si mi corazón está vacío? Eso es lo que plantearía esta cuestión. Sola gracia, diríamos, esto está muy relacionado con lo anterior, somos salvos por la gracia de Dios, como hemos leído en Pedro, en 1 Pedro. Es Dios el que ha tomado la iniciativa para ser salvos nosotros. De tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Y diríamos que la salvación es un don de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente
Jesucristo. Y Pablo en Romanos concluye, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Qué se puede decir a esto que está tan claramente expresado en algunos versículos y que es la esencia del Evangelio? Bien, sigamos. Tercera, y todos lo conocéis, sola Escritura. No solo debe ser la base de nuestras doctrinas, sino lo que se decía en aquella época era que reclamamos su importancia para la bendición espiritual del individuo. No es que deba de estar en lengua vernácula porque nos hemos empecinado. No, no. Es que la Biblia es bueno que la leamos. Y si no entendemos el idioma original, traduzcámosla a nuestro idioma. Esto que lo vemos tan claro a la Iglesia Católica le costó varios siglos aceptarlo, hasta que al final hubo una traducción católica al castellano de la Biblia, varios siglos después. ¿Entendido? Mira, yo recordaba, repasando esto, que cuando me convertí en Córdoba, el pastor decía, mira, ahora sois como unos recién nacidos espirituales y vais a tomar leche espiritual en el sentido de las bases de la Biblia y demás. Ahora imaginaos que yo os dijera, es que si leen la Biblia pueden llegar a conclusiones malas. Vale, pues entonces a un niño, como la leche puede estar mala y entonces enfermar, mejor no le des de comer. Provocará su muerte. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras, no meditas en el Señor, estás avanzando hacia tu muerte espiritual, porque es algo similar. Entonces se recomendaba porque es una bendición para el individuo. Solo Cristo, que entendemos que tanto las iglesias o en muchas iglesias evangélicas, efectivamente, los más mayores seguro que lo recordáis, en el frente ponía, predicamos a Cristo. Un montón de iglesias evangélicas en España tenían ese rótulo. Y realmente es lo que hablamos, que nosotros predicamos a Cristo y punto. ¿Por qué? Es que la Virgen María es medianera de todas las gracias. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es que eso es Biblia. Claro, interesa que un católico lea esto. ¿Por qué tanto freno o miedo en principio a las Escrituras? Bien, entendemos que es Cristo, predicamos a Cristo y que nuestra predicación es fundamentalmente cristocéntrica. Y finalmente, solo a Dios gloria. Es decir, no damos gloria ni a vamos a decir, no me sale ahora, personas espirituales, ángeles, arcángeles. Recordar lo del Apocalipsis, ¿qué haces arrodillándote delante de mí? Adora a Dios. Ni a personas que hayan nacido de un ser humano, nuestra adoración y nuestra alabanza, teniendo en cuenta todas las muchas advertencias del Nuevo Testamento, que nunca habla de adorar o alabar a otra persona que no sea Dios, descubriríamos que nuestra adoración y nuestra alabanza debe ser dirigida exclusivamente a Dios, y a Dios le damos toda bendición, gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza sean para Él. Aparte de estas 5, muy rápidamente repasamos, hay otros principios de la fe reformada en los cuales tendríamos la verdadera Iglesia de Cristo. Es invisible. No hay ninguna iglesia en el mundo que coincida con o pretenda coincidir con la Iglesia de Cristo. Solo Cristo conoce a aquellos que forman parte de su iglesia.
y lo que es su manifestación humana, visible, se puede organizar nacionalmente en federaciones, como consideremos, porque eso sería secundario. No aceptamos la reforma en sí, ahora hablaremos de esto, aceptaría en parte una cierta jerarquía, pero no se admite la jerarquía católica tal cual, ni la infalibilidad pontificia, aunque es un dogma del siglo XIX, entonces no existía, y de una estructura universal y única, y que es exclusiva para la salvación. Esto es una auténtica barbaridad para las iglesias evangélicas. Tampoco prácticas y doctrinas medievales sin ningún apoyo bíblico, veneración de la Virgen, de los santos, de las imágenes, el purgatorio, como decía un compañero de historia, me acuerdo que me comentaba, no hay mejor invento económicamente hablando para la iglesia que el purgatorio. La cantidad de dinero que ha podido sacar a través de los siglos, misas por los difuntos, etc. Se aceptan de los 7 sacramentos solo 2 y como prácticas y finalmente disminuye la separación entre clero y laicos. Voy deprisa porque quiero dar un tercer punto rápido y las conclusiones. A ver, la reforma se extendió, como podéis ver en este mapa, por diferentes zonas europeas. Ahora no nos metemos en ello. Y vamos a ir a lo siguiente. El último punto es multiplicidad dividida y enfrentada de iglesias. Así se nos ha mostrado. ¿Evangélico o protestante? ¿Entendido? Vamos a responder estas preguntas. ¿Hay tantas iglesias protestantes como se suele decir? Evidentemente no. Mirad, por un lado, son diferentes nombres de lo mismo. Vamos a poner un caso. Al calvinismo se le llama en Inglaterra puritanos, en algunos otros sitios presbiterianos, en Francia hugonotes, en Holanda reformados. Es decir, cuando leemos y los reformados en Holanda, los puritanos en Inglaterra o los presbiterianos, es lo mismo. Es por un lado lo mismo. Y en otros casos, se suele confundir entre organización e iglesia. Y esto es lo que me gustaría dejar claro antes de las conclusiones. ¿Cómo podríamos clasificar el protestantismo? ¿Es tan difícil? Pues no. Mirad, si dejamos aparte si dejamos aparte el caso del anglicanismo, porque sabemos que más que una reforma es un cisma es una ruptura, un rey decide romper con Roma y crear su propia iglesia, con el tiempo se aproxima algo al protestantismo, pero está a caballo entre unos y otros. Un ejemplo, el luteranismo aceptaría 2 sacramentos, la Iglesia Católica 7, los anglicanos 5. ¿Entendido? Y hay 2 tendencias que conviven, la más proevangélica y la más procatólica. ¿Entendido? Bien, si dejamos de lado el anglicanismo por esta razón, nos quedan 2 grandes tendencias en el protestantismo. Una es lo que llamamos la reforma magisterial. Magisterial no viene de magisterio, sino viene de magistrado. ¿Qué es magistrado? El poder político. ¿Qué quiere decir esto? La reforma en su primera fase aceptó algún tipo de vinculación con lo que nosotros llamaríamos el Estado, incluso de sumisión en algún caso. Dicho más genéricamente, con el poder político. ¿Entendido? Y se cierra con las 5 solas. ¿Comprendido? Ahí estaría, sin duda alguna, aparte del luteranismo, Zwinglio, Calvino y el calvinismo, en Escocia el calvinismo con John Knox, pero diríamos
que las diferencias entre ellos son tan mínimas que en países como España pueden perfectamente formar una especie de confederación o federación que incluya iglesias de las distintas tendencias. ¿Comprendido? Y esto sería la iglesia magisterial, que en algunos países se la conoce como la iglesia protestante. Y sobre todo, atención, cuando hablamos de la iglesia luterana en Alemania, en Dinamarca, es una institución eclesiástica. ¿Comprendido? Bien, pero en todo ese contexto del siglo XVI aparecieron muchos grupos de lo que conocemos como reforma radical. Las tendencias son múltiples. La mayoría desaparecieron en el siglo XVI o comienzos del XVII, pero algunos grupos, como este que tenemos aquí, el de los menonitas, el libro este es un tocho así, para que veáis que ni mucho menos la reforma radical son 4 o 5 ideas y punto, y tenían en común, uno, separación del poder político con la Iglesia. No se puede perseguir a nadie por sus ideas y son defensores de la libertad de religión. Segundo, hacen hincapié en el bautismo de creyentes. Aquel que ha conocido al Señor se bautizará después de mostrar que tiene fe. La reforma magisterial acepta el bautismo de infantes. ¿De acuerdo? Tercero, la Santa Cena viene a ser un símbolo en memoria de, pero no hay sacramentos que si se toman sin fe sirvan de algo, puedan dar gracia instantáneamente, aunque yo esté pensando en el partido de fútbol del domingo que viene. Y finalmente hacen también bastante hincapié en el congregacionalismo. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿podemos decir en España que hay una iglesia de las asambleas de hermanos? Me refiero a iglesia con mayúscula. ¿O existe la iglesia bautista en España? ¿O la iglesia pentecostal en España? ¿Veis la diferencia? Realmente el congregacionalismo llevaría a que las iglesias que son manifestaciones de la Iglesia de Cristo se pueden asociar, y hablaremos que hay varias organizaciones bautistas en España, o hay diversas organizaciones pentecostales, o las asambleas de hermanos se coordinan o tienen una fraternidad de iglesias. ¿Comprendido? Bien. Perdón. Y mirad, esta es la última diapositiva, veis que doy un salto al final. Esta tendencia que deriva ya en algunos movimientos en el siglo XVII, hermanos moravos, bautistas, etc., en el siglo XVIII con John Wesley, evoluciona en lo que conocemos como evangelicalismo, en el cual, más que de iglesias, hablamos de denominaciones. De tal forma que, ya que hemos citado 3, yo soy de X, vamos a poner bautista. Tengo problemas en asistir a una asamblea de los hermanos si me voy a vivir a una ciudad donde no hay o no conozco a nadie. No. Y si lo único que hay, como nos pasa en la playa, es una iglesia pentecostal donde se predica la palabra de Dios y se alaba y voy a esa iglesia, ¿tengo algún problema? No. Busco reunirme con otros hermanos que prediquen la palabra y donde pueda alabar a Dios. ¿Comprendido? Y en ese conjunto, en ese contexto de los siglos XVIII, finales del XVII a comienzos del XIX, va surgiendo todo el denominacionalismo evangélico
que es lo que hoy da las iglesias evangélicas. La semana que viene veremos el porcentaje entre iglesias reformadas protestantes en España e iglesias evangélicas. ¿De acuerdo? Bien. En definitiva, veríamos que en todo ese contexto, para acabar, os he querido poner dos personajes que os sonarán, supongo, porque son la base de las asambleas de hermanos a comienzos del siglo XIX. ¿En qué país? En Gran Bretaña. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí se desarrollarían dentro de ese ambiente. Y claro, diríamos, tenemos un fondo de la iglesia primitiva. Tenemos una base doctrinal de todas las iglesias evangélicas o protestantes, que son las 5 solas. Y tenemos algunas particularidades que no son imprescindibles para la salvación. Ninguno de nosotros diría, un luterano que tenga una fe sincera va a ir al infierno, o está realmente equivocado. Tendríamos esas 3 líneas que son las que heredamos y es el origen de las iglesias evangélicas. ¿Comprendido? Vale. Conclusiones. Entendamos, por lo tanto, que el fondo común de la Reforma lo mantenemos todas las iglesias denominadas evangélicas. Si alguna se sale en algún punto importante, como por ejemplo el rechazo de la Trinidad, se podrá llamar como quiera, pero no es evangélico. O si rechaza la sola fe en Cristo, podrá llamarse evangélico, pero no es evangélico. ¿Comprendido? Segundo, católicos versus evangélicos, ¿tan solo 2 sistemas religiosos diferentes? Simplemente podemos decir, claro, el católico lo ve de una manera y los evangélicos lo vemos de otra. Yo espero que después de este mensaje o de esta charla, todos entendáis que el problema no es tener o no tener una doctrina, sino la importancia espiritual de entender la intervención de Dios para mi salvación, que es un don de Dios, y que yo necesito acercarme a Dios para que mi vida espiritual sea sana y bendecida. Que es mucho más que unas doctrinas que la mente acepte o deje de aceptar. Por eso decimos, aunque tengamos estas doctrinas que son bíblicas, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es o debiera ser la esencia que nos orientara como evangélicos y aún más que nos impulsara a compartir con otras personas? Hermanos, una vida espiritual sana. Si no hay una vida espiritual sana en vosotros, en vuestro interior, podéis compartir el Evangelio. ¿Qué compartiríais? ¿Un conjunto de doctrinas de letra? Es esencial que entendamos, como dice muy bien Cristo, que las palabras que yo estoy hablando son espíritu y son vida. Bien, una vida espiritual sana. Bueno, no solamente compartir, sino para que tengamos y que podamos ser de bendición a los demás. Para un creyente es esencial el mantenimiento de una fe viva en la obra que por iniciativa divina, por gracia, llevó Cristo en la cruz. Sin vida espiritual, si no hemos llegado a encontrar la perla de gran precio, no hay nada que compartir y se convertiría todo en un simple sistema religioso teológico. Y eso supondría la frialdad y la muerte. Hasta aquí la primera parte.